Hola, ¿qué tal? Soy Livia Honsel, analista de economía internacional. Grecia ha sido el punto de partida de la crisis que hoy se extiende a varios países de la zona euro. Hoy hablaremos de sus principales etapas hasta la fecha. La economía griega ha tenido uno de los mejores desempeños de la zona euro entre el 2000 y el 2007, con una tasa de crecimiento promedio de 4.3%. Sus dos principales actividades son el turismo y el transporte marítimo. El país entra en la zona euro en el 2001. En aquel entonces, los dirigentes europeos no se fijaron tanto en el estado de sus finanzas públicas. La idea era más bien integrar un país que había estado mucho tiempo bajo un régimen dictatorial para fortalecer la democracia en toda la región. Por lo tanto, no se llevaron a cabo las reformas necesarias para aumentar la competitividad del país y fortalecer sus finanzas públicas. Una de las causas estructurales de la crisis griega es el tamaño exagerado de su sector público y su ineficiencia. Durante mucho tiempo, los dirigentes políticos adoptaron una postura clientelista al permitir el aumento del número de funcionarios para obtener el apoyo de los electores en contraparte. Al estallar la crisis, un cuarto de los griegos trabaja en el sector público. La carga que representan los salarios y las pensiones se volvió poco a poco insostenible. La crisis del 2008-2009 afectó severamente al país, que entró en recesión en el 2009. La crisis de desconfianza se amplificó cuando el nuevo primer ministro, George Papandreou, que pertenece al Partido Socialista, revela en octubre del 2009 que el gobierno anterior de centro-derecha falsificó las estadísticas de finanzas públicas para seguir atrayendo las inversiones extranjeras. El gobierno de Papandreou no actuó inmediatamente para tratar de reducir el déficit. El costo de financiamiento de Grecia se disparó en los mercados todavía traumados por la quiebra de Lehman Brothers. Su economía era la más vulnerable de la zona euro, con un déficit fiscal de 15.4% del PIB después de varias revisiones, de una deuda de 127% del PIB y un déficit corriente de 11% del PIB, además de una recesión económica de 2.3% en aquel año. Asimismo, las autoridades perdieron su credibilidad frente a la opinión pública griega, los mercados y los dirigentes europeos. En mayo del 2010, Grecia obtiene un primer préstamo de 110.000 millones de euros por parte del FMI y de la Unión Europea. El apoyo también se extendió a los bancos griegos a través del Banco Central Europeo. En contraparte, el gobierno socialista tuvo que renunciar a sus principios y aplicar un severo plan de austeridad que incluía una reducción de los salarios y de las pensiones, aumentos impositivos, una reforma de las pensiones y del sistema de estadísticas. Estos esfuerzos permitieron reducir el déficit de 15% a 10% del PIB en 2010, pero este ratio seguía siendo muy alto, en tanto que el rechazo a los ajustes por parte de la opinión pública no dejó de crecer. Después de un alivio de corto plazo, las tensiones regresaron en los mercados cuando todo parecía indicar que Grecia no podría cumplir con los objetivos definidos en el acuerdo internacional. En julio de 2011 surge un segundo acuerdo para Grecia que se basa esa vez en la participación del sector privado. Sin entrar nuevamente en detalles, este segundo paquete tampoco logró convencer a los inversionistas privados porque el recorte de la deuda parecía insuficiente para consolidar las finanzas públicas a mediano plazo. El costo de financiamiento de Grecia volvió a subir a niveles insostenibles y la suspensión de pagos parecía inminente. Para tratar de detener la crisis y evitar un contagio a otros países, los líderes de la zona euro llegaron a un nuevo acuerdo en octubre de 2011, en el que revisaron las condiciones del segundo préstamo a Grecia. Bajo el nuevo esquema, el sector privado deberá asumir unas pérdidas del 50% sobre el valor actual neto de sus inversiones. Desde entonces, la presión, tanto interna como externa, obligó al primer ministro, George Papandreou, a renunciar. Su reemplazo por Lucas Papademos, un economista ortodoxo que ha sido vicepresidente del Banco Central Europeo, ha sido una noticia positiva para el mercado. Su tarea más importante y sin duda la más complicada será completar las negociaciones con los europeos y con el sector privado para implementar el segundo rescate. Es previsible que la población siga rechazando las medidas de ajuste y el plan de privatizaciones, aún más cuando sean implementadas por un gobierno que no ha elegido. Les recuerdo, soy Livia Honsel, analista internacional. Hasta luego.